se volvió a escuchar el charloteo con una risa macabra y todos voltearon por inercia. Esta historia lleva por título Todo por un tubo. Esta historia no me pasó a mí, sino a mis hermanos. Yo tenía aproximadamente 7 años. Mi familia tenía la costumbre de dividir las festividades del mes de diciembre para pasar una fecha con mi abuelita materna y otra con mi abuela paterna. Justamente ese 24 de diciembre lo pasaríamos con mi abuela materna. Ella vivía en el estado de Hidalgo, de un pueblito llamado Chapatango. Apenas íbamos llegando al pueblo y se había hecho de noche, ya que mi padre había trabajado más de lo común. A unos kilómetros del pueblo, la carretera principal la estaban arreglando, por lo que tuvimos que meternos a un camino de terracería, donde enfrente había un cementerio, un campo de fútbol y una vieja presa. El camino estaba lleno de árboles y se veía muy tétrico, pero era la única forma de entrar al pueblo, así que tuvimos que pasar por ese sitio. Casi al llegar a la salida del tramo, donde ya podíamos ver la casa a lo lejos, mi padre se paró y le dijo a mi madre que había un tubo en la carretera que se veía bastante bueno y tal vez a mi abuela le serviría de algo. Mandaron a uno de mis hermanos por el tubo, mientras que nosotros avanzábamos unos metros, y mi hermano rápidamente corrió por el tubo, pero él tardó bastante tiempo en volver. Al subir al auto, mi padre le preguntó que en dónde estaba el tubo, y él le respondió que venía un carro y mejor lo escondió detrás de unos arbustos. Y sí, efectivamente, teníamos un carro que venía atrás de nosotros, y mejor seguimos nuestro camino y llegamos enseguida a la casa de la abuela. Todos mis primos empezaron a acercarse para saludarnos, ya que teníamos mucho tiempo sin vernos. Nos abrazamos y platicamos, y en un poco rato empezamos a cenar. Ya en la plática salió el comentario del tubo y a mi abuela que sí le haría falta, por lo cual mi madre decidió mandar a mis hermanos y a mis primos, pues ya que no estaba muy lejos el lugar. Ellos, muy animados, se fueron con lámparas para encontrar fácilmente el dichoso tubo. Yo no fui porque era el más pequeño y no me dejaban. Pasó alrededor de 1 hora y no llegaban los niños, lo cual alarmó a los adultos, ya que la casa de mi abuela no estaba muy lejos. Cuando mi papá estaba dispuesto a ir a buscarlos, escuchó un fuerte alboroto. Se oía mucha gente corriendo, y eran los chicos que comenzaban a tocar la puerta como locos. Mi papá les abrió y estos entraron todos espantados y muy extrañados. Tenían la respiración entrecortada, y era lógico que venían corriendo, pero unos estaban pálidos y muy confundidos. Mis padres les preguntaron qué les había pasado, pero antes de poder contestar, se escucharon otros ruidos. Eran unos golpes en la puerta, y era mi primo y mi hermano, que estaban muy asustados y enojados, ya que los habían abandonado. Se sentaron en la sala y ya que estábamos todos, empezaron a contar lo que les pasó. Comentaron que iban jugando y platicando en el transcurso del camino. Todo iba normal y veían incluso a niños jugando con juegos artificiales afuera de las casas. No había nada fuera de lo normal. Al llegar al camino, cuentan ellos que todo era puro silencio, pero su tranquilidad aún no se perdía y seguían hablando y bromeando, hasta que llegaron al susodicho arbusto, donde mi hermano había dejado aquel tubo. Lo buscaron, pero para su sorpresa no estaba donde mi hermano juraba que lo había dejado. Todos dijeron que tal vez se equivocó y era más adelante, pero mi hermano no estaba seguro de eso. En fin, que caminaron un poco más y de ahí empezó todo lo extraño. Mencionaban
que algo los estaba siguiendo. A pesar de que estaban en calma, supieron que en realidad todos se dieron cuenta. Destacaron que no los seguían por detrás, sino justamente al lado de ellos, pues a unos metros a la derecha se encontraba un pequeño riachuelo de 2 metros de ancho. Juraba que algo iba caminando por él, ya que se escuchaba los pasos lentos pero claros. Ellos lo notaron, pero todos se hicieron los locos, lo ignoraron y siguieron caminando todo normal, hasta que algo los alertó. Los pasos empezaron a correr por todo el río. En ese momento se pararon de golpe y empezaron a alumbrar, pero no se veía nada. Solamente se escuchaban charloteos por todo el río, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro. Entonces una prima dijo que tal vez era un conejo. Al ver las luces se había espantado y empezó a correr, pero nadie quedó muy convencido. Pero al menos se tranquilizaron y esos ruidos se calmaron. Los chicos volvieron a echar un vistazo por última vez al sitio donde mi hermano decía haber dejado el tubo, pero nuevamente no había nada por ninguna parte. Lo que no se esperaban al darse la vuelta y enfocar la luz de la lámpara, en un cierto punto vieron algo que los dejó en shock. Era un bulto negro, un pequeño ser que no medía más de 1 metro, vestido con una clase de capucha, y lo que más resaltaba eran sus ojos. Eran unos ojos color rojo que brillaban muchísimo con la luz de la lámpara. Todos quedaron impresionados y asustados, y no supieron qué hacer, y al parecer esa cosa tampoco. En el instante se volvió a escuchar el charloteo, con una risa macabra, y todos voltearon por inercia. Aunque no tardaron nada en regresar la vista a aquel ser que ya se había desaparecido, sin pensarlo más, salieron corriendo, asustados, con el miedo de que esa cosa los pudiera seguir. Mi primo se tropezó con una rama y de eso solo se dio cuenta mi hermano. Mi primo le gritó, ya que esa cosa lo estaba jalando hacia el riachuelo. ¡Ayuda! 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 Mi hermano corrió rápidamente a ayudarlo y logró salvarlo de aquel ser con ojos de maldad. De ahí se pararon y se fueron corriendo, pero los demás ya tenían ventaja, y así fue como ellos llegaron a la casa. Y al terminar de contar la historia, mi abuela y mis tíos dijeron que tal vez podía haber sido un duende o un